Primero que nada quisiera pedir disculpas porque en el último segundo de una idea importante que estábamos tocando sobre las fiestas levíticas y haciendo una comparación con un grupo de hermanos que dicen que solamente están vigentes tres fiestas eh, y las resumen en ello. Y estábamos mencionando lo que el mismo Señor Jesús estaba expresando en el espíritu de la ley, en el espíritu y la autoridad del Señor. En Mateo capítulo 5 versos 21 y 22. La autoridad del Señor como reformador de la ley mosaica la puso de manifiesto en el caso de la mujer adúltera. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, Señor, ¿qué dices? En efecto, la ley mosaica contenía 613 mandamientos o preceptos, en los cuales también incluía la muerte de los que cometían adulterio. En Éxodo 22, 20 está también en Levítico 20, Éxodo 35. Sin embargo, atendiendo su papel de reconciliar al mundo, expuso, mujer, ¿dónde estaban esos que te acusan, los que te acusaban? Ninguno te condenó. Bueno, conocemos la historia. Pero en ese momento quiero volver a lo que ellos le estaban diciendo al Señor, Señor, actúa bajo la ley y el testimonio. Esta mujer fue acusada en el acto, fue sorprendida en el acto de adulterio. Lo raro era que la costumbre era apedrear a ambos dos. Y por lo que se dice, quien estaba en el acto del adulterio también tenía una piedra en la mano, con quien se había encontrado en el acto del adulterio. Todo esto hizo que el Señor ya viniese mostrando claramente cuál es el carácter de la ley, el nombre de Dios, el nombre de Jesús, su carácter, porque nosotros la ley la tenemos que entender en su carácter. Jesús dijo, ni yo te condene, perdón, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques. Juan 8, ¿cierto? Muy conocido el pasaje. El no peques más, todos los estudiosos bíblicos dicen que fue agregado. Todos. En ese suceso el Señor otorgaba su gracia salvadora a la mujer pecadora, sustituyendo el ministerio de la muerte que estaba establecida del primer pacto. Pero volviendo a la pregunta inicial que hicimos con respecto a si Jesús guardó las fiestas, leamos un interesante relato en el capítulo 2 de Lucas. Bueno, volviendo al mismo tema y pidiendo disculpas porque justo estábamos en este tema de Mateo que era muy interesante en el Sermón del Monte, cómo el Señor dice, oíste que fue dicho, pero en realidad yo estoy diciendo otra cosa. Lo que yo digo es más profundo. Yo estoy presentando el espíritu de la ley. Pero volviendo al tema de las fiestas, para no perdernos, quiero que busques en Lucas 2. El Señor participó en las fiestas, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. En los versículos 41 y 42. Los exponentes de las fiestas adoptan este trozo bíblico para argumentar que el mismo Señor Jesucristo, el gran Maestro Jesús, aún en su corta edad guardó las fiestas. Indiscutiblemente sus padres, José y María, como fieles judíos, guardaban con celo la tradición de las festividades y las cumplían conforme a las ordenanzas que estaban descritas y prescribidas ahí en la ley. Sin embargo, cuando acababa la fiesta, Jesús
no retornó con ellos a la casa. En el versículo 43 y 44, después de que ellos venían volviendo, se dieron a su casa, dice, buscándole, eh, se dieron cuenta, ahí se dieron cuenta que ya no estaba Jesús con ellos. ¿Cuál fue la causa que Jesús, este adolescente, recién entrando a la etapa de la adolescencia, Jesús se haya quedado en Jerusalén una vez que había terminado la celebración de la Pascua? ¿O acaso solamente se perdió entre la multitud de judíos practicantes de las festividades? Jesús tenía un propósito en su vida y lo cumplió. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. El Señor ya tenía un ministerio, un propósito a su corta edad. Se maravillaban con su inteligencia y con sus respuestas. Pensando en que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre ellos a sus parientes. Y el Señor estaba haciendo esto. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se asombraron y le dijeron, le dijo en este caso María, su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te buscamos con mucha angustia. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Una vez que sus padres lo localizaron, ¿cierto? Lo pudieron encontrar. En cierta medida quisieron como reprenderlo, lo quisieron reprender, pero él, este adolescente, ya un maestro que estaba exponiendo la palabra a los doctores de la ley, su propósito y fin, el Espíritu del Señor estaba sobre él. Lo- Le había ungido para dar buenas nuevas a los pobres y le había enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar la libertad de los esclavos, de todos los cautivos, y dar vista a los ciegos y poner en libertad de los oprimidos. A pesar de que eso el Señor lo dijo mucho después en una sinagoga, en su tierra natal, cuando se le abrieron los ojos a las personas, ese fue un tema muy complejo. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, dijo él. Y dijo esto que conmocionó a las personas. Ese fue el propósito de subir a Jerusalén en el día de la fiesta para exponer a la élite de los fariseos su hermosa misión descrita por el médico Lucas en el capítulo 4. Siempre en el contexto de la Pascua, el evangelista Juan expone en sus escritos la ausencia del Señor en la festividad. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, dice Juan en el capítulo 11. eh, Juan expone en sus escritos la ausencia del Señor a esta festividad. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén. Entonces, y antes de la Pascua, ¿para qué? Para ejecutar un rito que era el rito de la purificación. Y buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No va a venir a la fiesta? Lee Juan capítulo 11, los versos 55 y 56 y verás. Y lee el contexto para que puedas comprender. En ocasiones Jesús celebró Pascua, Pesaj, ¿sí? Y en otros momentos no. Jesús guardó la fiesta de los tabernáculos o cabañas.
Vamos a mirar un poquito lo que nos dice Juan capítulo 7. Dice, en este relato que se encuentra en Juan, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Hagamos énfasis en el versículo 10 de este capítulo, porque después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. ¿Cuál era el propósito del Señor de asistir a la fiesta de los tabernáculos? ¿Como un ardiente activista de la fiesta, como afirman los ponentes de las fiestas levíticas? ¿O llegó en secreto? Casi de manera imperceptible entre la gran multitud que a lo mejor requerían de su presencia. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Juan capítulo 7, verso 11. La fiesta de los tabernáculos o cabañas consistía, como ya hemos hablado, en adornar el templo, las calles y todos los lugares con ramas, que era el principal componente de esta fiesta, la fiesta de las cabañas. Replanteemos la pregunta que hicimos al principio con el fin que había llegado el maestro a esta fiesta ceremonial. Dice que a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. La presencia de Jesús como maestro era en su propósito de esa fiesta, no se, no se concentraba, no se circunscribía en adornar con ramas el templo ni las calles, sino que en presentar el Evangelio y las nuevas buenas o las buenas nuevas, el Evangelio, que al final de la fiesta tuvo otra intervención para ganar seguidores de su noble causa. El Señor no estuvo preocupado de las ramas ni de adornar un espacio, se dedicó a la mitad de la fiesta a predicar su mensaje, el reino del Señor. El último día el más solemne de la fiesta, Jesús de pie decía a toda voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. En el fondo él estaba señalando que esta fiesta apuntaba hacia él. Y si alguien cree en mí, decía él, en el agua que brotaba desde él, como lo anunció, eh, 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 su propósito era mostrar que Él era el redentor para los judíos, que Él era su salvador, que Él era el ungido, que Él era el varón de dolores, que en Él se estaba sentando la fiesta. Y quiero reiterar, Él era el ángel del nuevo pacto, era el ángel de Jehová, era el anunciado por los profetas, por cada uno de los profetas que le ponía punto final a la ley de Moisés con todas sus ordenanzas. Es fuerte el tema decirlo a lo mejor así, pero es verdad. Bueno, la otra pregunta es, algunos que abogan por estas tres fiestas levíticas, como ya hablamos de dos de ellas, la tercera o, la, o algunos hacen esta discusión entre Pascua o Santa Cena. Los que celebran Pesaj de una forma condenan a los otros y los otros condenan a los que lo celebran de cierta manera. Los que abogan en este caso eh, a la Cena del Señor o a la Pascua, que en ese sentido para los cristianos tendría que tener el mismo sentir, al decir un nuevo pacto he dado y se ha dejado el pacto anterior como un pacto viejo y próximo a desaparecer, como aparece en Hebreos 8:13. La Pascua, como hemos expuesto en este mensaje, era un rito cuyos componentes eran un cordero asado, ¿cierto? Con ciertas características, no podía tener sangre, bueno,
muchos elementos que no podía tener sus vísceras, solo era una carne muy eh, ya tostada. También tenía que ser con panel sin levadura, con hierbas amargas, etcétera. Todo lo que esto implica aparece en Éxodo capítulo 12 ya, antes de las fiestas levíticas ya está mencionado. Segunda de Crónicas también hace mención de esto en el capítulo 35. Sin embargo, esa noche del 14 de Nisan, previa a la entrega de Cristo, sustituye la Pascua por la Cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad y comed, este es mi cuerpo. Mateo 26 lo expresa así. Así la frecuencia del tiempo que comían el Señor instituye la Santa Cena. El mismo Señor compara su cuerpo con el pan sin levadura, es decir, sin pecado ni maldad. Mateo hace mención a ello. Por eso el apóstol Pablo, en esta mirada evangélica, exhorta a todo el pueblo de Dios a hacer una nueva masa, una nueva tipo de iglesia, sin mancha, sin levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos fiesta en forma figurada con lo que la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino que con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. ¿Sabes que eso aparece en Primera de Corintios capítulo 5? Específicamente los versos 7 y 8, pero lee el contexto completo para que no te quedes con una idea errónea o equivocada. Desde el momento en que el Señor establece la cena, el Señor cobra una vigencia y en todo lugar y en todo espacio. ¿Tendríamos que ir a Israel a celebrarla? ¿O el Señor hace mención que la podemos celebrar en todo lugar, en todo espacio? En este caso, el apóstol Pablo hace manifiesto en 1 Corintios 11 también, verso 20. ¿Cuándo pues ustedes se reúnen? ¿No es para comer la cena del Señor? Los primeros cristianos incluso lo hacían semanalmente. Hoy día, frente a este punto, hay muchos cristianos que lo hacen una vez al año, otros cada dos veces en el año, otros los hacen cada trimestre, 3 veces en el año, 4 veces, algunos semanal. Lo que hace mención principal es la referencia es a poder vivirla, experimentarla, poder tomarla en vigencia. Eso es lo que el Señor quiere. Quiero que miremos nuevamente en Primera de Corintios, el capítulo 11, 20, pero quiero leerla en otra versión, una versión un poquito más cercana, más moderna, y mira lo que dice. Yo sé que tendrán paciencia porque ustedes soportan a quienes los esclavizan y los explotan. Tienen paciencia con quienes les toman bajo su control. Son tolerantes también con los que creen que se creen mejores que ustedes y hasta con los que se dan por bofetadas. Es tremendo. Eh, les digo de nuevo que nadie piense en esto. Hay gente que presume en su vida cristiana, presume de lo que está celebrando, de lo que está viviendo y se enorgullece cuando esto es parte de un rito de humildad.
Es parte de un rito que debería estar sin mancha, que debería estar y que todos podemos participar, porque todos también, sin mancha me refiero al evento donde nosotros, nuestro corazón no esté puesto por sobre nosotros. Todos estamos llenos de pecado. Hay gente que también no les permite realizar este rito de humildad a algunas personas que no pueden celebrar la cena del Señor. Imagínate, el Señor celebró la cena con sus discípulos. Dos de ellos abiertamente lo traicionaron. Judas en ese mismo instante se retiró y Pedro a las horas después. Pero todos lo traicionaron, todos. Quizás podríamos decir que Juan fue el único, entre comillas, valiente que acompañó a María en, en la crucifixión. No sabemos bien cómo fue el evento, si llegó, si fue valiente y no cubrió su rostro para que no le reconocieran ni nada de eso, pero independiente de eso, lo que sí sabemos es que la cena del Señor es un elemento y un emblema que nosotros como cristianos se hace más importante, o que es un elemento que tiene que ver con su sangre como símbolo del fruto de la vid y de la uva en medio de una forma eficaz de redimir al pecado. Por aparte, lo que celebran los judíos en las fiestas, a pesar de que esto lo viven, es una liberación de la esclavitud en Egipto. ¿En qué situación están los expositores de las fiestas para nosotros los gentiles? Esta parte la vamos a seguir profundizando, pero para terminar este mensaje y cerrar la idea, concluyendo esta parte, Pablo afirma en uno de sus escritos que el único evento que el pueblo de Dios debe celebrar perpetuamente a través de los santos emblemas es la Cena del Señor. Y recordar su muerte hasta su próximo retorno. Así lo dice, hagáis esto en memoria de mí hasta el retorno del Señor. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis de esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hasta que el Señor pueda volver. Así queremos que se celebre. Hasta que el Señor pueda retornar. Podemos celebrar esta hermosa fiesta, pero que realmente sea un rito de humildad. Mira lo que dice 1 Corintios 11:26. Porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Que el Señor te bendiga grandemente y vamos a seguir con este tema con mucho cariño, mucho respeto, no para polemizar, sino que para comprender y para que seamos un pueblo que piense. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.